Bien, hola, buenos días, bienvenidos a esta presentación de las diapositivas del arte de Roma y vamos a empezar con la primera, que es la Maison Carré en Nimes, autor desconocido, materiales fundamentalmente en mármol y está localizada en el foro de Nimes, como su propio nombre indica. En cuanto al análisis técnico, formal y estilístico, y como se puede ver, descansa sobre un elevado podio, nos recuerda, por ejemplo, al altar de Zeus en Pérgamo, ¿vale? Tiene una portada hexástila, ¿vale? De 6 columnas y además tiene, como vemos, 4 columnas, 2 a cada lado, exentas, ¿vale? Esto también se puede ver en planta, 2 aquí y otras 2 aquí, ¿vale? Estas columnas encima descansa un entablamento integrado por arquitrabe, friso y cornisa. Sobre ella estaría el frontón triangular que acaba en un tejado a 2 aguas. En planta, fundamentalmente hay que decir que es un templo pseudoperíptero. Ya sabéis que las columnas de los lados mayores están adosadas, están pegadas, no están exentas, ¿vale? Y que, como veis aquí, tiene estas 4 columnas exentas. En el interior la naos es pequeña y no tiene opistódomos, porque hay que recordar que los romanos le daban menos importancia a esa parte del templo, a diferencia, por ejemplo, de los griegos. A partir de aquí se podría completar o se podría comentar mucho más, por ejemplo, recurrir a templos griegos. La siguiente que tenemos es el Panteón de Roma, perdón. El Panteón de Roma, como vemos aquí, está en el Campo de Marte, en Roma, fundamentalmente la localización, materiales variados, ¿vale? Entre ellos el mármol. Y fundamentalmente lo que vemos, siguiendo las letras, un pórtico, que en este caso es octástilo, ¿vale? Sobre el que descansa un entablamento y sobre el cual está un frontón triangular. Seguidamente tenemos como una especie de cuerpo de transición que facilite el paso del formas geométricas como el triángulo al cuerpo circular, ¿vale? Del tambor. Y en la siguiente tendremos ya la cúpula, ¿vale? Que es la D sobre este tambor. Y esta cúpula, se le abre un óculo en la parte central, que simbólicamente es por donde entraría la luz, y que fundamentalmente, pues bueno, simbólicamente la cúpula se ha interpretado como un símbolo de la bóveda celeste, en cuyo centro estaría el óculo, que simbolizaría el sol o a la misma Roma. La siguiente es el Coliseo de Roma. Ya sabéis que no es por lo grande que es, sino fundamentalmente por la estatua colosal del emperador Nerón. También es un estilo, al igual que los otros, romano imperial. Hay variedad de materiales, entre ellos el mármol, el ladrillo, estuco, y fundamentalmente se puede comentar la parte interior y la exterior. La exterior fundamentalmente descansa sobre un estilóbato y hay 3 arcadas o galerías de arcos superpuestos. El de más abajo es dórico, el segundo jónico y el tercero corintio, rematados por un entablamento. Y luego posteriormente se añadió un cuarto piso que está coronado por un ático del que bajan lesenas, que son bandas verticales, y que encuadran esas bandas verticales o lesenas, como se puede ver aquí, ventanas, ¿vale? Del otro lado, y como señalaría la letra G, fundamentalmente hay ménsulas de las que se colgaban palos de madera, y de los que se ponía sobre esos palos de madera un velarium o toldo, que protegía del sol en verano y del calor abrasador y del frío y de la lluvia en invierno. Eso sería la parte exterior, ¿vale? Mientras que la parte interior, pues tendríamos de arriba abajo, estaríamos el inmenso graderío, que se sustenta fundamentalmente en arcos de medio punto y bóveda de cañón. Este inmenso graderío, cruces, ¿vale? Son muchos pasillos y muchas galerías cubiertas por arcos o por bóveda. Ya sabemos que el Coliseo combina perfectamente la arquitectura arquitrabada griega con la abovedada romana, ¿vale? Una mezcla de las dos. Y tendría capacidad para albergar a 50.000 personas. De aquí colgarían esas ménsulas y de aquí los toldos. Luego aquí estaría el coso, que sería la arena, en el que se representarían fundamentalmente
venationes, que eran luchas de gladiadores contra fieras, tigres por ejemplo, y luego también naumaquias, que eran escenificaciones de lucha, por ejemplo las guerras púnicas que habían mantenido Roma con otros pueblos, en este caso las guerras púnicas contra los cartagineses. La J haría referencia al subsuelo, donde está el coso de arena, que era una galería de pasillos y de habitaciones donde había, mediante un sistema de poleas, se subía a las fieras para que lucharan en el coso y hacer esas venaciones de las que hemos hablado antes. Y además también había un sistema impermeabilizado de agua que permitía en muy poco lapso de tiempo convertir la arena en una inmensa piscina que podía llegar hasta el 1,5 metros de agua, para escenificar esas naumaquias, ¿vale? Esas luchas navales, ¿vale? La siguiente sería el Arapaquis, el altar de la paz, siglo I a.C. Fundamentalmente, si lo vemos, tiene una entrada por aquí, que es donde entraban los sacerdotes, y otra entrada en el extremo opuesto, que es por donde entraba la gente que quería ofrecer algún sacrificio. Y en cuanto a la decoración, tenemos la decoración interior, que estaría representada por la letra C, que sería de guirnaldas o de bucráneos, y la decoración externa, ¿vale? La decoración exterior tiene como dos partes, los laterales y los lados de cada entrada. En cuanto a los laterales, como se puede ver aquí, hay dos registros. El registro de abajo sería la letra D, sería una fauna muy variada, mientras que el registro superior sería una procesión encabezada por Augusto y su familia y seguida por las altas magistraturas, tanto del aparato civil como magistratura o cargos, y del aparato religioso, como eran los sacerdotes, seguidas también pues por la gente normal y por los animales que iban a ser sacrificados. Eso serían las laterales, mientras que en la parte central de cada uno de los lados hay unos relieves que hacen referencia pues al dios Marte, a la diosa Telus, telúrico, dios de la tierra, ¿vale? Y fundamentalmente el Arapaquis pues se hizo por orden del Senado para conmemorar una etapa de prosperidad económica y estabilidad política que se había alcanzado. También decir fundamentalmente que a diferencia, por ejemplo, de los relieves del Partenón en Grecia, en la Acrópolis de Atenas, es verdad que estos relieves de la procesión hay rostros que son más individualizados, a diferencia del Partenón, que es imposible identificar o distinguir a uno de otro. Y luego también otra diferencia es que los relieves se puede fechar con absoluta precisión la fecha que se realizó, mientras que en el Partenón no. Pasamos a una obra de arquitectura civil, como es la Basílica de Magencio Constancio, ¿vale? En el siglo IV, también es romano imperial. Fundamentalmente las basílicas eran lugares donde se hacían transacciones comerciales, administrativas, y se impartía justicia, se administraba también justicia. Y fundamentalmente aquí lo que tenemos es una nave central flanqueada por dos naves laterales. La nave central es bóveda de crucería, ¿vale? Sostenida por dos enormes pilares, ¿vale? Y las naves laterales son, si os dais cuenta, con casetones, están cubiertas por bóvedas de cañón y son un poco menos altas, y además estarían divididas en tres tramos, en tres secciones, ¿vale? La decoración dentro sería unitaria, y en cada uno en el exterior sería fundamentalmente, destacaría por su sobriedad decorativa, fundamentalmente ladrillo sin recubrir de mármol. Luego tenemos aquí Cómodo, heroizado como un héroe, ¿vale? Como un dios. En este sentido, fundamentalmente destacan tres atributos, que son la piel del león de Nemea, la maza y luego las tres manzanas que había cogido del jardín de las Hespérides, ¿vale? Esos son fundamentalmente en el plano simbólico. Aquí tenemos la estatua ecuestre del emperador Marco Aurelio, y fundamentalmente nos llama poderosamente la atención, por un lado,
que contrasta la fogosidad y belicismo del caballo con un emperador que no lleva ni arma ni armadura, solo un manto y una túnica cogida por un cinturón, que está en actitud con la mano derecha levantada y con el semblante mirando hacia el fondo. En cuanto al caballo, fundamentalmente podemos decir que tiene una pata, la pata delantera derecha levantada, luego otras dos patas, como se puede ver, bien fijadas al suelo, y una cuarta que solo tiene una parte del casco del caballo, de la pezuña del caballo, sobre el suelo. Por lo demás, fundamentalmente ha ejercido una gran influencia, especialmente en las estatuas ecuestres, por ejemplo, del Renacimiento. Estoy pensando en la del condottiero Gattamelata. Aquí tenemos otra muy importante, como es el Augusto de Prima Porta, o Augusto arengando a sus tropas, siglo I antes de Cristo. Fundamentalmente es una copia romana, entonces talla en mármol, pero la original es fundición, en bronce de la cera perdida, y fundamentalmente lo que tenemos es el rostro muy real que cualquier romano hubiera podido reconocer, ¿vale? De Augusto. Luego tenemos que va vestido con los símbolos imperiales, la coraza, que después hablaremos, y el paludamentum, que es el paño, ¿vale? Que tiene sobre o cogido con el brazo izquierdo, del que sale también un bastón imperial que no se ha conservado, ¿vale? Aparecería aquí, que lo tendría cogido, ¿vale? Lo que pasa es que se ha perdido. Y fundamentalmente aquí tendríamos que va descalzo, como solo en la estatuaria romana solo aparecían descalzos los dioses o los emperadores deificados o divinizados, ¿vale? Y aquí tenemos a un delfín con Venus, delfín de Venus y Cupido, el delfín de Venus y Cupido, que fundamentalmente tendría una función más bien sustentante que decorativa, ¿vale? Para evitar que se caiga. Esto en el original griego no aparecería, ¿vale? Y luego, fundamentalmente, aquí de Marco Aurelio decir que también sí que ejerció una gran influencia, como ya se ha dicho, y la coraza, ¿vale? Está aquí un hijastro, Tiberio, de Augusto, ¿vale? Flanqueado por los Hispania y Galia, que eran dos provincias que se habían convertido o se habían adquirido para el imperio, se habían sido incorporadas al imperio romano. Y en los registros superior e inferior tendríamos símbolos o figuras de dioses. Aquí en el centro estaría Tiberio, como se ha dicho, el hijastro, recibiendo de una delegación diplomática o embajada diplomática de los partos la insignia de la legión romana que se la habían arrebatado. Cabe destacar que cuando se arrebataba una insignia a una legión es porque había sido derrotada, porque los legionarios tenían la opción, la orden estricta de volver con la insignia de la legión o no volver. Era prácticamente una deshonra y un símbolo cuando se la arrebataban de que habían sido derrotados y humillados. Está vista para ser contemplada desde el punto de vista frontal, por eso por la parte de atrás está más descuidada, y aquí también en este caso de la estatua ecuestre de Marco Aurelio es para celebrar la victoria sobre los partos y tendría esa función. Aquí pasamos al arco del emperador Constantino, ¿vale? Que tiene 3 vanos. En principio prácticamente se comentaría prácticamente igual que es el arco del emperador Tito, que son de un solo vano, enmarcado en 2 grandes pilares, y debajo cada uno de los pilares lo sostiene un zócalo, ¿vale? Y aquí arriba, sobre los pilares, o mejor dicho, en cada uno de los vértices de los pilares hay pilastras, 4 en cada pilar, en cada vértice, que están sosteniendo un entablamento
y sobre el entablamento estaría el ático, que lleva una inscripción de ofrecimiento del Senado y el pueblo romano al emperador Tito. La siguiente es la columna de Trajano. En este caso fundamentalmente tiene un zócalo, una base, encima estaría el fuste, después tendría un capital dórico y encima estaría coronada primero por el emperador Trajano, y en la Edad Media se perdió y en el Renacimiento fue reemplazada por una estatua senta de San Pedro. El fuste, hay que decir que en este sentido está dividido en franjas y hay unas 2500 figuras, ¿vale? Cada franja es más ancha a medida que aumenta la altura, y esto fundamentalmente tenía la intención de que desde abajo fuera contemplado, visto de una forma más clara, los relieves que había. Conmemoran también una guerra contra los partos, ¿vale? Y fundamentalmente tenía también una función de guardar la ceniza, ¿vale? del emperador. La siguiente es una obra de ingeniería, como es el acueducto de Segovia, que tenía como función llevar agua desde la sierra de Gredos a Segovia. Fundamentalmente eran unos 18 kilómetros y tenía como dos arquerías superpuestas. La arcada superior no variaba en altura, mientras que la arcada inferior variaba en altura. En unos tramos era más alta, en otros menos alta, adaptándose a las irregularidades del terreno. Aquí tenemos el puente sobre el río Alcántara, ¿vale? Tiene 6 arcos que van disminuyendo en altura conforme se acercan o se aproximan a los extremos, ¿vale? Los arcos están enmarcados en pilares, ¿vale? Y fundamentalmente en el centro hay un inmenso arco de 50 metros de altura. Y por último tenemos el Teatro Romano de Mérida. Fundamentalmente está excavado, como siguiendo la tradición griega, en una ladera de la montaña. No era lo normal en los teatros romanos. Aquí tenemos la cavea o graderío, que albergaba a 5.000 personas, a diferencia del Coliseo, que eran 50.000. Luego tenemos aquí, entre el proscenio y la cavea, tenemos a la orchestra donde estaba el coro, que cada vez poco a poco con el tiempo fue desapareciendo. Es un coro semicircular y rodeando el coro estaban los asientos de la cavea, destinados fundamentalmente a las personalidades para que tuvieran una visión privilegiada de la obra que se iba a representar. Encima estaba el proscenio, que era una especie de plataforma donde los actores representaban la obra, y luego estaba la escaena o escena, doble pórtico, ¿vale? En cuyo centro había una exedra cóncava, hueca, ¿vale? Que es esta de aquí, que servía como fondo, ¿vale? De la obra representada, el proscenio. Y luego, si cruzamos hacia adentro, detrás de lo que es el proscenio, en la parte de atrás, había una galería columnada cubierta, donde la gente se resguardaba del frío y del calor, y en torno a esa galería había diversas dependencias como jardines, bibliotecas, que lamentablemente no se han conservado. Y esto sería todo. Un saludo.